Hola, yo soy Juliana. Y yo soy Marcela, dos mujeres con dos trayectorias y millones de historias que contar. Aquí hablamos de mentalidad, crecimiento personal, lecciones aprendidas, liderazgo y todas esas experiencias que nos han transformado. Porque cuando encontramos nuestra voz, ya no hay vuelta atrás. ¿Y ahora quién nos calla? Hola a todos, qué bueno estar nuevamente con ustedes y con Marce aquí en otro episodio de ¿Y ahora quién nos calla? Como siempre, Marcela Durán y Juliana Cárdenas trayéndoles de alguna forma episodios, invitados que nos traen algún saldo educativo y siempre nos dejan muchísimo aprendizaje. Hoy no es la excepción, así que Marce, porfa, saluda a nuestra invitada de hoy, que es invitada tuya y que trae muchísimo para nosotros. Juli, qué rico verte nuevamente en otro episodio y hoy tenemos una invitada espectacular que tuve la oportunidad de conocer hace unos meses, es de Costa Rica. Adri, qué rico tenerte acá, qué bueno verte de nuevo porque no nos veíamos desde el IMC. Sí, hola, bueno, de verdad muy contenta de estar aquí, Marce, de verdad es un privilegio poder compartir contigo, aunque sea a través de la virtualidad. Y Juliana, gracias por darnos este espacio, ¿verdad? De podcast y de poder seguir hablando un poquito. Y nada, yo más que agradecida con Marce, sí, fue definitivamente 3 días intensos, súper lindos, y bueno, aquí estamos. Bueno, Qué bueno, Adri, me encanta. hablemos un poquito de tu trayectoria. Tú estudiaste administración de empresas, tienes énfasis en recursos humanos, que creo que es algo súper valioso a nivel corporativo y también tienes una gerencia de proyectos, pero actualmente tienes una empresa de recursos humanos y me parece súper chévere poder conversar contigo esto porque es algo que adolece todo. La parte de recursos humanos es algo que adolecemos en todas las empresas y que es algo de tratar con los humanos muy interesante. Entonces, qué rico esta conversación donde tú nos puedas aportar valor de la importancia el rol de una persona de recursos humanos en una empresa. Sí, Marce, bueno, primero, acá en Costa Rica dicen que recursos humanos en algunas ocasiones es el menos humano, ¿verdad? Pero nada, cuando yo estudié recursos humanos tenía muy claro que mis días no iban a ser aburridos, que aunque la teoría es la misma y los procesos se mantienen, las personas son únicas en el mundo. Y yo busco eso, ¿verdad? Yo buscaba ser dinámica, ser proactiva, un trabajo que me llenara, y definitivamente conectar con las personas a través de la carrera es lo que me ha convertido en esa ayuda para los demás. Saqué gerencia en proyectos cuando busqué una maestría y yo sabía que le faltaba recursos humanos. Los recursos humanos siempre es corazón, siempre es cosas bonitas, actividades sociales y demás, pero se nos olvida que también son finanzas. Cuando entré a la maestría de gerencia de proyectos, se apagó el corazón de recursos humanos durante ese estudio, porque me empiezan a hablar de retornos de inversión, me empiezan a hablar de factibilidad de proyecto, y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Dios mío, ¿qué estoy estudiando? Porque claramente recursos humanos se basa en administración de empresas, pero es todo enfocado en el conocimiento humano, no es psicología, pero tiene mucha parte del comportamiento y demás. Entonces, bueno, no tenía claro en ese momento qué se estaba haciendo. Ya H Integral para ese momento existía. Muy orgullosamente y dándole toda la gloria a Dios, le digo que este año estamos cumpliendo ya 10 años de existir, ¿verdad? Precisamente en octubre, en el 2015, para principios del año, enero, febrero por ahí, me piden apoyo en capacitar a un grupo de muchachos que ocupaban fines de semana en temas de servicio al cliente, en temas de procesos y demás. Yo dije que sí, ¿verdad? Y les ayudé, sin darme cuenta que Dios lo que estaba formando era una empresa. En septiembre de ese mismo año me desvinculan de la empresa para la que yo trabajaba y fue como, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Y como ustedes saben, el último trimestre del año está muy enfocado. Acá en Costa Rica se pagan aguinaldos, vienen vacaciones, vienen cierres de empresas porque cerramos si se puede para que coincida con las vacaciones de año. O sea, en otras palabras,
Es una locura que yo encontrara trabajo en ese trimestre. Claro. Pero como Dios cuida de nosotros, un amigo me dice, Adri, pero es que usted ya tiene una empresa. Y yo, ¿de qué me estás hablando? Y me dice, vaya y revise lo que ha facturado. Entonces, de verdad, con la liquidación tuve fe, no solamente en Dios y en este amigo que me estaba apoyando, sino también en mi esposo que me dice, "Dey, hagámosle caso al mercadólogo. Algo tiene que tener razón, ¿verdad?" Y le hicimos caso. De parte del monto de la liquidación fue destinado a la página web, a poner marca, a poner nombre, a hacer todo lo que los mercadólogos hacen. Y 10 años después estamos aquí. Gracias a Dios. Maravilloso, qué trayectoria tan linda y qué bueno ver que el camino se te fue abriendo. Adri, cuéntame un poco cómo está la situación del recurso humano en esta época, con todo el tema de la inteligencia artificial, con todo el tema de las empresas que arrancan y buscan productividades y ganancias locas. Cuéntame un poco porque pareciera que hay como un mensaje de que se ha desvirtuado un poco el valor hacia lo humano. Cuéntame si eso tú lo percibes así y cuéntame si efectivamente el recurso humano pudiera reemplazarse como la gente cree, porque hay mucho ruido alrededor de este tema. Sí, definitivamente la inteligencia artificial, se hablaba hace unos 5 años atrás, que venía a reemplazar a las personas, a quitar puestos y a desaparecer carreras, lo cual no deja de ser cierto porque siguen siendo máquinas, siguen siendo robots y ese calor humano lo necesitamos dentro de las organizaciones. Lo que pasa es que sí tiene que ser un aliado para nuestros procesos. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar de esa necesidad de hacer cosas muy operativas, muy de tareas del día a día, a brincar a lo estratégico, a la eficiencia en la productividad y a buscar en cómo la inteligencia artificial facilita mi trabajo, no me reemplaza, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vemos los robots que nos atienden ahora cualquier banco, ¿verdad? Que todo es automatizado. Sí, eso lo hacía antes una persona, pero ¿cuánto le costaba eso al banco? Entonces, ¿qué hacemos con esa persona? Bueno, atiende casos específicos, ¿verdad? Entonces la trasladamos a otra posición y no es que la reemplazó la IA, sino que su trabajo se volvió más eficiente usando la tecnología a su favor. Ujú. Y la parte humana se mantiene, o sea, las empresas nunca van a poder prescindir por completo de la parte humana, ¿correcto? Correcto, porque ¿quiénes son los que programan la inteligencia artificial? Las personas. ¿Y quiénes? Nosotros mismos, cuando ustedes buscan el mismo ejemplo del banco. Si ustedes no les resuelven, ustedes piden al operador, a la persona que les va a resolver. Y ahí va a Ujú. estar la persona, ¿verdad? Pero ya hubo un filtro, ya no son esas llamadas para perder el tiempo de, ¿cuál era mi fecha de corte? Ay, es que no recuerdo cuánto era el monto y no puedo entrar a la página. Ese tipo de preguntas que se vuelven hasta tediosas para los trabajos, eso se filtra. Entonces, cuando realmente cae la función a la persona, es ya con un objetivo específico y para poder dar una solución humana que el robot o la inteligencia artificial no lo puede dar. Adri, y desde que existe la inteligencia artificial, ¿qué crees tú que ha evolucionado un poquito en cuanto a los perfiles de cargos y la diferencia entre las habilidades blandas y las habilidades duras para un cargo? Bueno, nosotros desde GH Integral apoyamos a las empresas a atraer talento, precisamente para buscar lo que las organizaciones necesitan y lo que la inteligencia artificial no les puede resolver. Y cae precisamente en este análisis de perfil del puesto. ¿Cuáles son esas competencias, esas habilidades, esas destrezas que necesita esa persona para tu organización? Entonces ya no se oye tanto de la parte académica, lo cual es súper importante, pero ya se da por un hecho que las personas son profesionales.
y se analiza la inteligencia emocional laboral, por ejemplo, la capacidad de trabajo en equipo, la capacidad de análisis de datos, porque si estamos hablando en un mundo de empresas de tecnología, ocupamos otro tipo de capacidades, ¿verdad? Como por ejemplo análisis de datos, atención al detalle. Entonces va a depender del ambiente en el que la persona se va a desarrollar y lo que la empresa quiere buscar. Ujú. Fíjate, Adri, que una de las cosas que alguna vez comentamos con Marce es que las empresas muchas veces se encargan de buscar talentos muy grandes, gente que tiene mucha experiencia o gente que tiene una trayectoria importante o que trae títulos de peso, pero a la hora de la hora, cuando es contratada, se encuentra con que realmente no dejan explotar todo lo que la persona trae, todo su potencial, sino que la empresa tiene como muy definidos y muy encuadrados sus roles. Y uno se pregunta, bueno, ¿para qué fue tanto el proceso de selección si al final a la hora de la hora la persona no puede desarrollar todo lo que trae con ella, sino que tiene es que sentarse a cumplir roles ya establecidos? ¿Cómo se puede evitar las dos cosas? Hay empresas que sí necesitan esos roles establecidos, entonces de verdad no necesitarían pasar por un proceso de selección tan detallado. Y hay empresas que sí están buscando talentos, pero caen en el error de castrar esos talentos. Tú como experta en recursos humanos, ¿cómo puedes ayudar a las empresas a encontrar ese equilibrio? Va mucho desde la estructura y lo que les decía anteriormente, lo que la empresa necesita. Entonces, yo pongo este ejemplo. El puesto de recepción. Entonces yo le digo a Marcela, ¿cuáles son las funciones de un puesto de una recepcionista? A ver, dame tres principales. Y atender el teléfono, atender la persona que llega ahí a algún lugar y tomar los mensajes de las personas y hacérselas llegar. Exacto, pero resulta que cuando nos sentamos con Juliana, que es la que ocupa la recepcionista, también agrega, y bueno, que me maneje mi agenda personal porque a mí me necesito apoyo para mis citas. Que también facture porque a veces la facturación cae en recepción. Que también le dé seguimiento a los prospectos que están cayendo por redes sociales. Ah, bueno, y también que una vez a la semana postee en redes. No es una recepcionista, ¿verdad? Claro, Entonces, cuando nos sentamos a decirle al cliente, yo lo digo así, deme la lista del niño, ¿verdad? Como cuando le decimos a los chiquitos, haga la lista de Santa Claus, todo lo que usted quiere y vamos a ver qué escoge Santa Claus. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, a veces, con la pregunta exacta de Julián, se da mucho en las empresas donde no tienen una estructura tan clara y donde los perfiles no han sido modificados conforme ha avanzado la empresa, ¿verdad? Quedó la recepcionista estática, como muy bien lo hacía Marcela, pero con el pasar de los años, hoy por hoy, de el que no postee en redes, no existe. Entonces, ¿a quién le cae eso? Bueno, si la empresa es mediana, ¿verdad? Puede ser que le caiga al asistente administrativo y ya cambie el nombre del puesto. claro. Entonces, ahí está la diferencia, ¿verdad? Es primero definir qué se necesita y ahora nos vamos más al detalle. Si esta persona ya no es recepcionista, es una asistente administrativa, o sea, ¿cuál es el giro del negocio? ¿Es de médicos o es un puesto de industria, de ingeniería industrial? O sea, ¿a dónde se desenvuelve y qué tipo de personas recibe en ese lugar, en esa recepción, ¿verdad? Entonces ahí empieza a variar y a jugar las habilidades blandas y esa exposición que van a tener las personas con el entorno. Ujú. Volviendo a ese caso en el que una persona es contratada para una cosa, pero le van sacando ramitas a sus funciones, ¿cuál es el consejo para el trabajador que hoy está en ese problema? La persona que le dijeron, no, tú estás de recepcionista, pero cuando te das cuenta, terminas sacándole cita al médico a la hija del dueño, o sea, terminas totalmente desvirtuada tu posición. Yo entiendo que nunca se le aconseja a la persona decirle abiertamente, es que eso no está dentro de mis funciones, porque eso puede ser muy cortante y puede perjudicarla. Pero cómo la persona puede manejar esa situación donde lentamente y gradualmente se va desvirtuando su papel y empieza a cumplir funciones que realmente no le corresponden,
Y bueno, como que no hay una conciencia por parte del jefe directo o por parte de la empresa para este tipo de situaciones. Normalmente eso sucede cuando las personas son muy eficientes, ¿verdad? Cuando dan más de sí, son proactivas y buscan el crecimiento y están ligadas a ese compromiso de la organización y tienen la identificación de la empresa muy arraigada. Para eso existen los planes de carrera internos y las políticas internas. Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo doy? Poner dentro de las políticas que los perfiles de puestos son revisados cada 2 años, según la estrategia de la empresa. ¿Por qué? Porque la estrategia en general va cambiando también, se trabaja para 5 años, pero este mundo está tan acelerado y hay tanto que hay que anticipar que también las estrategias tienen que modificarse incluso en menos tiempo. Cuando nos sentamos con la persona, con esta persona que se le van agregando tareas, la base es la comunicación, el por qué lo estamos haciendo y el para qué. Si la persona está entendiendo que es que mi puesto está siendo modificado o está teniendo una evolución porque la empresa va hacia otro camino, la persona lo va a ir entendiendo. Pero cuando nada más me recargan y siguen mi puesto diciendo que soy asistente administrativa o peor aún, recepcionista, y nadie me comunica, es ahí donde nosotros como seres humanos entramos en incertidumbre, entramos en pensamientos que empezamos a decir, bueno, claro, es que me están cargando, pero no me están reconociendo. Y todo eso se elimina cuando hay una comunicación interna asertiva hacia el colaborador. Siguiendo con este tema, quería hablar un poco de la importancia que tiene la comunicación efectiva dentro de una empresa, porque creo que muchos de los conflictos que se pueden crear es precisamente porque no hay comunicación entre las partes. Es decir, la empresa de alguna forma asume que los empleados saben o que los empleados van a entender o definitivamente tiene la política de que no es necesario comunicarlo. Y yo creo que eso rompe muchísimo esos vínculos y debilita internamente a la empresa. Hablemos un poco de ese tema de la comunicación, porque en el caso que estamos contando, tú haces énfasis en que la empresa debe comunicar al empleado los cambios o la evolución que va teniendo su puesto. Correcto, Juliana. La comunicación interna es una base fundamental para el éxito de las organizaciones. Así como las empresas se preocupan de comunicar externo a sus clientes lo que necesitan sus clientes saber, pasa igual al cliente interno, pues son las personas. ¿Verdad? Entonces, esa comunicación tiene que ser horizontal y vertical. ¿A qué voy con esto? Claramente hay cosas que tienen que quedarse a nivel de gerencias y mandos medios que no debe filtrarse en el momento que se están analizando las cosas, se tiene que quedar en ese nivel. Pero cuando yo quiero proactividad y quiero resultados de parte de todo el demás, de parte de los demás colaboradores en la empresa, necesitamos que tengan claro qué es lo que va a pasar. Y ahí la Claro. comunicación tiene que bajar. ¿A qué me refiero con comunicación horizontal? Puede ser que el departamento de marketing esté trabajando una estrategia específica hacia cara al cliente, pero también se sabe lo que se está haciendo internamente. Entonces, esa horizontal es, vean, vamos a hacer esto con el cliente y cuando estemos preparados o cuando podamos informar lo que ustedes necesitan saber, se los vamos a decir. Es manejar esa incertidumbre, es manejar la expectativa que se están dando de los cambios y la comunicación es base y vos decías ahora una palabra, se asume, ¿verdad? Entonces, ese es un gran pecado, me decía a mí un coach que me desarrolló en recursos humanos, el asumir, y esto va no solamente en temas de recursos humanos, sino para la vida, es un error, porque lo que Ujú. yo estoy entendiendo y asumiendo, y aquí los que nos están escuchando están entendiendo, puede ser que no sean lo mismo. Entonces, es mejor comunicarlo aunque ya haya un 80% del conocimiento del tema. Y también te permite alinear lo que quieres que la gente entienda. Adri, digamos que en el escenario ideal lo que tú explicabas ahora puede pasar mucho en empresas medianas o grandes, pero cuando son empresas muy chiquitas que las personas por lo general tienen varios sombreros, que me imagino que tú también las debes atender en GH Integral,
¿Qué recomiendas tú en ese tema? Porque a veces de pronto la empresa empieza con 3, 4 personas y uno es desde el que sirve los tintos hasta el que atiende llamadas, pero va creciendo y muchas veces no se delimitan esas funciones. Y hay como esa brecha de comunicación o esa costumbre de que había funciones que ya ciertas personas la hacían. Ahí va mucho el que se apoyen con los expertos en el área, ¿verdad? Cuando, de hecho, es parte de nuestro enfoque a nivel de GH Integral, esas empresas que venían de 5, 8 colaboradores a pasar a tener 15 o más, ¿verdad? O sea, las cosas ya no se pueden hacer de la misma manera, los Claro. procedimientos no son lo mismo, ya no, nada es igual, ¿verdad? Entonces es ahí donde uno empieza a escuchar a los dueños de la empresa, es que se me están saliendo de las manos, es que antes era más fácil. No, porque no tienen lo que vos estás diciendo, Marce, esa limitación de las funciones. Entonces yo recalco lo que se menciona de la estructura, ¿verdad? Esa estructura de, ok, esto era lo que había, hacia dónde vamos, qué es lo que necesitamos. Y eso es pasar del punto A al punto B, acompañándonos con esos perfiles de puestos específicos, con las políticas internas claras, para ir creciendo paulatinamente conforme va creciendo también el negocio. Entonces, no importa si son 7 colaboradores, que esos 7 tengan las funciones. Y si son dos roles que cumple, bueno, en el perfil se pone rol 1, rol 2 y no pasa nada. Nada más que vamos documentando y sabemos que si en 2 meses o en un año, que no sabemos el crecimiento de la organización y vuelvo y repito, esto va muy rápido y acelerado, sabemos que el rol 1 lo puede llegar a asumir otra persona en determinado momento. Fíjate que yo conocí el caso muy cercano de una empresa que tenía un departamento de marketing y un departamento de investigación, y realmente el departamento de investigación necesitaba manos extra, pero cometieron el error, en vez de contratar personal externo para no incurrir en gastos, lo que hicieron fue agarrar a muchos diseñadores y ponerlos frente a Excel a analizar datos. Obviamente, esta gente que es creativa y que está metida en diseño no tiene nada que ver con el campo como el que les estaban poniendo, y terminaron renunciando. Entonces, yo creo que la gente muchas veces piensa que el Departamento de Recursos Humanos tiene la función de repartir a la gente dentro de la empresa, ¿no? Es como la primera visión que ven, como que Recursos Humanos es el que va a identificar como quién sirve, quién no, quién se contrata, quién no y dónde va. Pero yo pienso que hay una función crítica, que es saber guiar a la empresa en el manejo y el aprovechamiento de ese recurso humano, ¿no? O sea, la palabra recurso es crítica, y que se entienda que un recurso bien utilizado es lo que se debe buscar. Cuéntame, ¿cómo pueden esas empresas que no tienen grandes presupuestos, que no han crecido lo suficiente para pagar más puestos, y que buscan como cubrir las nuevas funciones con empleados que ya tienen? O sea, ¿cuáles son los peligros en los que entra una empresa en crecimiento cuando hace este tipo de cosas? Sí, definitivamente los riesgos son muchos, ¿verdad? Y recursos humanos es la columna vertebral de la organización, porque es la que sostiene todo lo que está pasando alrededor, ¿verdad? El brazo de mercadeo, el brazo de investigación, la pierna de financiero, ahí podemos seguir poniéndole extremidades al muñeco. Pero sí, efectivamente, recursos humanos, cuando es estratégico, cuando es el correcto, sí guía a los demás. Entonces, nosotros, por ejemplo, dentro de nuestro programa que nosotros tenemos en asesorar a las compañías, trabajamos mucho el trabajo en equipo, valga la redundancia, entre gerencias, ¿verdad? Nuestra metodología inicia a nivel gerencial y nosotros no bajamos hasta que eso no esté funcionando de la forma correcta. Porque yo puedo saber de personas, yo puedo saber de competencias, pero ustedes son, o sea, la persona que maneja investigación y mercado es experto en su área. Entonces yo tengo que entender qué necesita. Yo no puedo adivinar el perfil y no puedo adivinar que si estas personas son buenísimas, pero son excelentes colaboradores y no los queremos perder, los voy a poner a analizar datos. Si no me lo dicen, ¿verdad? Entonces volvemos a caer a la pregunta anterior, la comunicación. El rol de recursos humanos es ese equilibrio entre qué necesita la empresa y qué necesita el colaborador. Entonces, por eso les decía que es la columna vertebral. Está en el centro
analizando y llevando el balance de las dos partes para buscar el mejor resultado. Me encanta. Adri, dentro de lo que tú haces de GH integral, sí, digamos que tú acompañas en estos procesos de selección, montas los cargos y todo eso, pero adicionalmente, también en empresas que son pequeñas, cumples con esa asesoría de manejarles de pronto como la parte de recursos humanos o simplemente como los proyectos y eso cuando son pequeños y de pronto no contratan, o tú solo asesoras, entregas roles, cumples con la selección del personal y hasta ahí, como que cuál es el alcance de GH integral. Bueno, GH Integral es muy flexible y nos adaptamos a la necesidad del cliente, ¿verdad? Porque tenemos las personas que ocupan un acompañamiento en temas específicos, que ya tienen un departamento de recursos humanos formado, pero de pronto eh, no tienen el conocimiento en los proyectos o en la gestión del cambio que se está viviendo en la empresa, pero no quieren modificar a las personas. Entonces acompañamos, entramos y les apoyamos. Está lo que nosotros conocemos como, bueno, tenemos como Mevolution, ¿verdad? Que es ese programa completo de 5 pilares donde entramos a la empresa, apoyamos desde la estructura, desde la atracción del talento, desde la productividad, desde el desarrollo y terminamos trabajando la cultura. Entonces, normalmente nos contratan, ¿verdad? O nos buscan para venir a armar el departamento de recursos humanos y darle ese acompañamiento. Eso puede tardar mínimo 6 meses hasta 2 años o gracias a Dios tenemos clientes que ya tienen una dinámica muy bonita con nosotros y nosotros somos el departamento de recursos humanos externo para ellos. Entonces, las muchachas que apoyan a GH Integral se convierten en las ejecutivas del cliente porque es grande, pero no lo suficiente para tener una persona a tiempo completo en la empresa. Adri, hay un tema que puede causar un poco de polémica y es el tema de la felicidad o la satisfacción del empleado al momento de elevar la productividad. Alguna vez cuando se ha hablado con algunas personas dicen, no, pero es que, a ver, yo no puedo tener mi oficina como un patio de recreo, es que las metas son las metas y el estrés del cliente, del empleado, pues lo tienen que manejar ellos. Y como que apartan un poco esa conexión emocional que puede haber de un empleado hacia la empresa cuando realmente está contento con su trabajo. Yo quiero que tú me des tu punto de vista, ya que eres una profesional en el tema, porque creo que puede haber algo que se está perdiendo y que pudiera ayudar a muchos empresarios a mejorar la productividad de su empresa agarrados de eso. Yo recuerdo hace muchos años que el dueño de la compañía decía, los problemas los dejan en el portón y aquí entran sin problemas. Y yo siempre pensaba, pues, ¿cómo lo logra? Quiero que me enseñe, ¿verdad? Porque si yo en ese momento estaba estudiando y yo decía, estoy preocupada porque tengo examen en 2 días y no he podido estudiar lo suficiente, quiero aprender cómo logra de verdad dejar los problemas en el portón. Y conforme fui estudiando y fui desarrollándome, me daba cuenta que lo que tenía era una gran inteligencia emocional laboral, ¿verdad? El poder silenciar durante mis 8, 7, 6 horas de trabajo mis problemas es puro manejo de las emociones. Es saber que aquí estoy enfrentando un trabajo, el cual necesitan que tenga métricas, que sea productiva, pero soy persona. Y ahí entra el rol de los mandos medios, a tener esa empatía con los colaboradores. Yo soy muy expresiva y Marce que me tuvo 3 días sabe, ¿verdad? Mis ojos hablan. Tuve un jefe cuando era asistente de ventas y a mí me gusta mucho la música, entonces yo siempre llegaba y ponía la música un poquito bajito y me ponía a trabajar. Y un día se vuelve y me dijo, Adri, ¿qué le pasa hoy a mi asistente? Y le digo yo, ¿por qué? No, nada, no es que hoy no has puesto música y ayer tampoco. Yo me quedé así fría y yo dije, wow, ni yo había notado que no había puesto la música, ¿verdad? Porque estaba en mi rol yo, que ya ni me acuerdo cuál era, pero él lo notó. Entonces me mandó a llamar y me dijo, si en algo te puedo ayudar, con mucho gusto. Y le dije, no, ya me ayudó, voy a ir a poner la música. O sea, no era consciente que no la había puesto porque, ¿verdad? Son esas pequeñas cosas. Él no me dijo qué le pasa, venga y llore. No, simplemente
tuvo una empatía y se dio cuenta que algo estaba sucediendo porque yo cambié mi rutina. Entonces, es eso, es estar contigo sin meterme en tu vida personal y es una tarea complicada, definitivamente, pero se trabaja a través de la empatía, como les decía, y ese manejo de inteligencia emocional. Y esta semana, que es la semana de la salud mental, al menos acá en Costa Rica, se busca Ujú. eso, ¿verdad? Y hoy por hoy hay mucha presión en el mundo y no solamente nos presionan en el trabajo, nos presionan en nuestro hogar, nos presionan nuestros amigos, nos presionan en redes sociales, o sea, es mucho el bombardeo de presión por todo lado que los líderes y los mandos medios tienen que saber cómo contener eso con su gente, ¿verdad? Ujú. Y para eso hay un montón de estrategias o tácticas que se pueden implementar. O sea, en resumen, sí es buena idea buscar el bienestar del colaborador y eso afecta directamente a la productividad. 100%. Ok, De hecho, en nuestro programa de productividad y desarrollo buscamos ese valor del colaborador. O sea, el colaborador, por más que le guste en su trabajo, por más que le guste la empresa, no importa los años que tenga, necesita sentirse valorado constantemente. claro. Total. Adri, ahorita que te escuchaba con el tema de los mandos medios y los gerentes dentro de GH Integral, me imagino que le das como mucho acompañamiento, sobre todo como en velar porque mejore esa relación entre los mandos medios o los gerentes con los colaboradores. Ahí como, no sé si ustedes hacen un plan no solamente de beneficios, sino como de plan de comunicación interno. Pues, ¿cómo los ayudas tú a ellos en esa parte? Cuando nosotros entramos con este proceso, los 5 pilares que les decía anteriormente, revisamos la estructura, las preguntas que yo hago son, ¿estos mandos medios, por qué los pusieron ahí? Y por lo general la respuesta es porque tiene 5 años, porque ha sido el mejor vendedor, porque de ahí no tenía quien poner y de ahí tenía que darle el cargo a alguien, ¿verdad? Entonces son respuestas que uno se empieza a dar cuenta que no necesariamente era el puesto que la persona ocupaba, que la persona estaba preparada para recibir en ese momento, ¿verdad? Nosotros, no sé si Panamá se escucha, pero aquí dice no queme a la persona. Si yo tengo un equipo de ventas, un excelente vendedor y que se gana a muchos clientes, no necesariamente va a ser un líder de ventas, no Claro. necesariamente va a ser la cabeza de su equipo, porque para eso están las habilidades de liderazgo, las habilidades de dirigir, etcétera. Entonces, dentro de GH Integral nosotros tenemos una plataforma de pruebas psicométricas donde podemos evaluar eso, ¿verdad? Con una medida en decir, bueno, este es el plan de carrera, estas son las competencias, ¿la persona está preparada? No, Adri, no está preparada. Bueno, preparémosla. ¿Cuánto es el gap que hay? Cerrémosle la brecha. Tenemos tiempo para capacitarlo. Y a veces dicen, sí, claro, bueno, desarrollemos en 6 meses a la persona y le ayudamos. Y lamentablemente en muchas ocasiones la respuesta es, no, no tengo tiempo. Entonces ahí es donde viene la persona externa y ahí es donde empezamos a afectar el clima interno porque dicen, di yo 5 años, la mejor vendedora y no me pusieron de jefe o no me pusieron Claro. a liderar mi equipo. Di, pero entonces ya yo llegué a mi techo y caemos en el tema de la comunicación. Pero bueno, mira, Marcela, vamos a traer a alguien externo porque queremos desarrollarte como el backup que vamos a contratar. Entonces, ahí entra a trabajar el plan de carrera y acompañamos a la persona en ese plan de sucesión que viene a ser, si Juliana es la líder y Marcela la que viene atrás, si Juliana va a pasar de ser líder de equipo a gerente de ventas, por ponerlo un ejemplo claro, Marcela la sucesora. Entonces yo preparo ese camino e informo al colaborador y lo desarrollo. Adri, es muy común encontrar gente que comienza una empresa porque sabe del tema que va a ofrecer la empresa, porque sabe sobre esa habilidad blanda, pero no necesariamente por ser la persona que está a la cabeza o ser la persona que paga es apta para dirigir un equipo.
Muchas veces su afán de conseguir metas la lleva a maltratar a la gente, su afán de vender la lleva a metas absurdas. Eh, ¿Cómo se trabaja eso? Yo me acuerdo mucho que, que había ocasiones en las que la gente dice, no, entréneme a mi equipo, y resulta que al primero que hay que entrenar es a usted porque es el que está perdido y el equipo pudiera responder si usted estuviera bien entrenado. ¿Cómo abordas eso? O sea, mi pregunta concreta es, ¿cómo abordas esa situación donde le tienes que hacer ver a quien te contrata que el error es él, que el que necesita entrenamiento no es su gente, sino él? ¿Cómo abordas eso? Bueno, ahora con toda esa certificación Maxwell me ha ayudado muchísimo a trabajarlo de una manera muy desde el amor, ¿verdad? Porque cuesta mucho. Y yo les decía anteriormente que nosotros empezamos primero con las cabezas y las gerencias, ¿verdad? Entonces, yo no paso de cierto nivel hasta que la persona acepte o quiera pasar, ¿verdad? Porque está el papel de, sí, yo sé, pero yo no quiero cambiar. Mm. Entonces, ahí yo tengo mi teoría que la he aprendido, que es los tres triángulos, ¿verdad? Que es el triángulo de la actitud, el triángulo del conocimiento técnico y el triángulo de la experiencia. La experiencia solo la da el tiempo, el técnico los estudios, las capacitaciones, pero la actitud yo puedo influir, mas no lo puedo cambiar. Entonces, ahí vienen todas las destrezas de coaching y demás para poder influir de forma positiva y hacerle ver a la persona, si sos el dueño, sos el inversor número uno, sos el conocedor del tema, pero si querés que esto crezca, tenés que cambiar vos primero. Entonces, muchas veces la puerta se abre y ahí entramos a apoyar y a gestionar primero a este gerente o a este dueño de la compañía y ya luego empezamos a ejecutar el resto del proceso. Adri, pensando un poco en esa misma línea de lo que hablabas, de tu experiencia en todos estos años, ¿qué es lo que más encuentras tú, digamos que en el mundo de los líderes? Pues que la gente no quiere cambiar o que la gente al final sí quiere cambiar. Cuando los obligamos a cambiar, se van a resistir. Cuando los influimos y les motivamos y les damos las razones por las cuales deben cambiar, ahí se modifican los resultados. Y ahí es donde uno empieza a ver, cambia esto primero, ¿verdad? Y vas a ver el resultado. Vámonos a nuestra vida personal, hábitos saludables. Ah, es que yo no tomo agua. Bueno, empiece con un vasito. Es que no me gusta. Bueno, póngale menta o póngale limón, ¿verdad? Y empiece con un vaso. En la otra semana, tómese dos. La semana que sigue, tómese tres. Y ahí uno va, entonces la misma persona va viendo, no, ya me siento mejor con un vaso, pero voy a tomarme. Llega un momento en que ya no se tomó cinco, ya ni siquiera cuenta cuántos vasos de agua se tomó, porque ya lo incorpora como un hábito. A nivel laboral pasa igual, ¿verdad? Es ir poco a poco, motivando, influyendo, sin obligar. Adri, el tema está súper interesante y todo, pero yo voy a hacer aquí una pregunta porque te lo escucho frecuentemente nombrar y es que tienes a Dios como centro de tu vida. Yo quisiera que nos contaras un poquito de esa relación porque lo presentaste como la empresa que me dio Dios y pones a Dios como el centro de tus cosas. Cuéntanos un poquito de esa parte tuya espiritual, que sé que estoy cambiando radical el tema, pero no quisiera dejar el episodio sin que nos contaras esa parte tan bonita. Bueno, aquí entra la sensibilidad de por medio y la Adri que no puede hablar sin llorar, no. Definitivamente la fe mueve montañas. Eh, yo conocí a Dios desde los 9 años por muchas cosas, por bullying, porque realmente era una niña muy solitaria. Y alguien invitó a mis papás y bueno, tengo hermanos, pero son muy grandes. Y entonces yo, sí, no, había que ir con papá y mamá a conocer lo que estaban invitándonos. Y fue muy bonito porque Dios a mí me agarró así ¡tuc! Y dijo, esta la rescato, esta la selecciono y esta es mía. Y así ha sido a través de todos mis años. Este, he pasado por donde asustan a nivel laboral, donde claramente yo tenía muy
tengo muy claro cuál es mi propósito de vida y mi propósito de vida es impactar positivamente a las personas, es tratar de reflejar el amor de Dios y su misericordia, ¿verdad? Y que Él es un Dios de amor. No importa cuántas veces nos equivoquemos, no importa cuántas veces se nos salga logro, como digo yo, eres un Dios de amor y su misericordia es nueva cada mañana. Y así como conté la historia al inicio, Él formó la empresa, Él me llevó a estudiar recursos humanos y, y simplemente me he querido salir del carril, pero Él me jala, ¿verdad? Entonces, hace 4 años, eh, que me desvinculan de la empresa en la cual yo trabajaba y ya tenía GH Integral formado, yo venía meses antes diciéndole a Dios, Dios, yo soy la ficha de tu ajedrez, yo soy la ficha de tu ajedrez, tú muéveme como tú quieras. Y sí, me movió, ¿verdad? Entonces, es tener esa convicción y yo hablo de un Dios y hablo de una fe, no de una religión, porque la religión cae en muchos paradigmas que en lo personal confunden y cambian lo que Dios quiere que nosotros veamos de Él, que es ese papá de amor para sus hijos. ¿Cómo ha influido tu fe en el trabajo con la gente? ¿Cómo influye esa formación que tienes y ese asidero que tienes en Dios al momento de ir a trabajar con gente complicada o ir a trabajar con, con gente que no necesariamente esté dispuesta a cambiar? ¿Cómo ha servido eso para ti? Ha funcionado porque, bueno, aquí voy a contar un secreto. Yo siempre oro por los clientes que Dios nos trae y siempre la oración es, Dios, si va a ser de bendición para ellos y para nosotros, abre la puerta. Ujú, ¿Verdad? Claramente no entro con la Biblia en la mano, porque no, pero si puedo dar el mensaje de esa fe, de esa confianza, siempre lo voy a hacer. Y como les decía, no persiguiendo ninguna religión en específico, sino de que se aferren a eso mayor, ¿verdad? Ahora se habla mucho de temas de energía y esas cosas que también, ¿verdad? Yo, bueno, si quieres hablar de energía, Dios también puede ser energía, ¿verdad? Entonces, es tratar de transmitir el mensaje como la persona lo está interpretando en ese momento y sin dejarlo de lado. ujú. Y una frase que una vez un cliente nos dijo, la cual yo salí de ese lugar y dije, Dios, vamos bien, vamos por buen camino. Él nos decía, ay, no, es que es tan raro cuando ustedes vienen, porque y andaba con otra de las muchachas que trabaja conmigo, aquí todo se paraliza, se acaban los problemas, es un día de paz y yo como de luz. Y entonces, sí, como una luz diferente, deberían de venir todos los días, ¿verdad? Entonces, uno entiende entre líneas, ¿verdad? Lo que él quería decir o lo que Dios nos quería decir a través de esta persona. Y es eso, ¿verdad? Es buscar alivianar la carga tan pesada para los gerentes generales, alivianar la carga tan pesada para los mandos medios, que no es sencillo lidiar con personas, y si entramos en temas de generación, no terminamos el episodio, puede ser para otro, Uy, sí. ¿verdad? No es fácil. Entonces, si podemos dar un poquito de esperanza y de luz, pues lo vamos a hacer desde nuestro conocimiento. Claro, me encanta. A mí Adri, también me encanta. en tu experiencia, yo quisiera que dejáramos un mensaje, digamos que dos mensajes. Uno para las personas pues que son en este momento líderes de equipos, dueños de empresas, que tú les pudieras dar un mensaje como de ese primer paso para acercarse a tener más empatía con sus colaboradores y otros desde las personas que son colaboradores, que tienen líderes directos, que de pronto no ha fluido esa comunicación o no han sabido abordarlos para poder expresar alguna molestia, dudas, ideas, porque pues parte mucho de cómo nos comuniquemos. ¿Qué mensaje le darías tú, digamos que a estos dos roles para que nuestra audiencia escuche y pueda salir como con algo de valor de ese primer paso a dar? Bueno, primero a los gerentes de compañías y dueños de compañías, se vale pedir ayuda, ¿verdad? Porque la responsabilidad de yo soy el dueño,
yo lo puedo todo, lo tengo que resolver todo. Déjense en ayudar por los expertos, ¿verdad? Permítanse aprender cosas nuevas, ¿verdad? Porque el ser humano puede aprender, evoluciona y ya está demostrada la neuroplasticidad, ¿verdad? Entonces, cuando aprendemos cosas nuevas, nuestro cerebro se regenera, ¿verdad? Entonces, va a tener más oportunidad de enfocarse en lo importante, en lo que sabe hacer bien y apoyarse en lo que puede aprender para hacerlo mejor. Y para esos mandos medios que dicen, bueno, pero es que yo voy a ver hacia arriba y lo que tengo es una pared de acero inoxidable, ¿verdad? Hay maneras de autoayudarse y autoaprender, ¿verdad? Porque también hay casos en que las compañías no permiten esa apertura, ¿verdad? Dependiendo cómo está estructurada la comunicación, de subir al siguiente nivel porque estás en el nivel del mando medio, ¿verdad? Y se respeta. Y en algunas organizaciones así debe ser porque si no se vuelve un caos. Entonces, levantar la mano de forma adecuada en decir, ocupo ayuda en esto y si la empresa no me la da, pues búsquelo usted por aparte y desarrollese usted, porque el aprendizaje es lo único que nos queda. Adri, me encanta. Yo quisiera saber si la gente puede tener asesorías contigo online o solamente trabajas a nivel local en Costa Rica. No, trabajamos online. Yo soy muy feliz desde que la virtualidad se normalizó, porque de hecho llegamos a Panamá, llegamos a Guatemala y a todos los lugares donde la computadora, el internet y los horarios lo permitan. Pues Adri, muchas gracias por habernos acompañado. Creo que nos has traído un tema súper especial. Creo que mucha gente se va a identificar con lo que comentabas, ya sea que es un empleado que necesita los consejos que has dado, un mando medio que necesita desarrollar empatía con su gente. Muchos van a ver reflejada la situación de su empresa en algunas cosas que se describieron. Así que creo que hay un contenido maravilloso en el episodio de hoy. Muchísimas gracias. Sí, me encanta, Adri. Yo te felicito porque es una labor muy bonita, porque siento que de cierta manera con todos los cambios que hay y toda la tecnología que hay hoy en día, a veces nos olvidamos un poco de esa parte humana. Entonces, qué bonito que existan empresas como GH Integral que apoyan a las otras empresas y a las personas a que todo este proceso se haga mucho más fácil y que haya como una alineación dentro de las empresas y que eso vaya de la mano con el propósito de vida al que te dedicas hoy en día. No, gracias a ustedes dos, a vos, Juliana y a Marcela, por abrirme este espacio de poder llevar un poquito de luz a los demás.